Muy buenas tardes. Por motivos de agenda de las personas invitadas a esta actividad, del equipo de la coordinación técnica y también del área de sistemas, se llegó a la conclusión de hacer una grabación con la información que se les iba a presentar el día de hoy con el fin de que internamente se haga la divulgación de la misma y la próxima semana, entre el 30 y el 31 de agosto, haremos un mini quiz para verificar que en efecto la información haya sido recibida por parte de los diferentes contratistas y colaboradores de las áreas mencionadas. La charla del día de hoy es sobre gestión integral de residuos peligrosos y se compone pues de varios temas. Lo primero es precisamente qué son esos residuos peligrosos, qué tipos de residuos generamos en la entidad, qué es el plan de gestión integral de residuos peligrosos, con qué instrumentos se trabaja la gestión interna de estos residuos y qué responsabilidad frente al manejo de residuos pues tenemos como entidad y como ciudadanos. Y una parte final de preguntas, esto sí para las personas que están pues en la actividad. Al finalizar la charla, les voy a enviar un formulario para que por favor me diligencien la asistencia y este mismo sería el que se replicaría la próxima semana. Entonces, como ustedes ven en pantalla, pues los residuos peligrosos son aquellos elementos que tienen unas características específicas de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o de carácter radioactivo. Estos, si se disponen de una forma inadecuada, pueden causar un gran impacto a la salud humana y al ambiente. Y pues todos aquellos envases o elementos que tienen contacto con estos residuos, pues infortunadamente también entran en esta categoría. Como ustedes pueden ver en la imagen, los residuos peligrosos no son ajenos a nuestro día a día. ¿Esto qué quiere decir? Pues claramente, por ejemplo, el Clorox es bastante tóxico para el consumo humano, pero adicionalmente, pues disponer inadecuadamente este tipo de productos lo que puede hacer es que el material sobrante vaya al suelo y de ahí se filtra a cuerpos de agua, por ejemplo. También tenemos pañitos húmedos con de pronto altas cargas de químicos, dependiendo del uso, si es un uso industrial o es un uso de cocina, y pues diferentes productos, sobre todo de aseo y de higiene personal, que pueden llegar, no el producto como tal, pero sí los componentes y los envases que tienen, convertirse en residuo peligroso. Aquí estamos viendo algo de lo que pues no se debe hacer con estos residuos y es mezclarlos con los residuos convencionales no aprovechables, mal llamados basura. Como ustedes se dan cuenta en la imagen, pues están mezclados residuos en bolsa roja y es importante aclarar que los residuos peligrosos siempre van en bolsa roja porque precisamente eso genera una alerta visual para las personas que manipulan estos elementos de que tienen algunas condiciones especiales. Entonces, como se dan cuenta, están mezclados con residuos aprovechables, no aprovechables y todo este material ya está contaminado de alguna u otra forma dependiendo de lo que tengan estas bolsas. La problemática como tal de los residuos peligrosos va asociada a diferentes causas, por decirlo así. Lo primero es la presencia de impurezas muchas veces en materiales utilizados para la creación de algunos elementos. También la baja tecnología, entonces no sé si ustedes recuerden que hace algunos años estaban como haciendo campañas para reemplazar las neveras. Entonces, ¿esto por qué se hace? Pues porque las neveras antiguas tienen unos gases refrigerantes que si se entregan al señor recuperador ambiental, mal llamado reciclador en la calle, el señor lo que hace es sacarle los componentes electrónicos o eléctricos en este caso, cortarlos, por ejemplo, las mangueras que conectan estos gases refrigerantes y esos gases pues van a la atmósfera. Esto no es algo alejado de nuestra realidad actual porque nosotros ya estamos teniendo un problema serio de cambio climático a nivel pues, global. Ya, de hecho, el pronóstico es que se van a subir 2 grados centígrados en 10 años, cosa que estaba prevista que sucediera en 30 años. Esto es algo pues alarmante y pues parte de eso tiene que ver con la gestión que se le da a los residuos peligrosos en todo el mundo. Bueno, aquí ustedes pueden ver una serie de residuos o de ejemplos, mejor, de residuos que se generan en todo lado. Entonces, me gustaría saber
o me gustaría más escuchar si ustedes consideran que algunos de estos residuos se generan al interior de la entidad. Y si lo tienen claro, pues que me indiquen cuál para ver si en efecto sí es o no es un residuo peligroso que se genera en el canal. Los aceites, Sí, ese es un los tema, toner, las pilas. sí. Entonces, muy bien, querida Angélica, muchas gracias. En efecto, por ejemplo, los aceites, esto impacta mucho a la dirección operativa, a la coordinación técnica por los mantenimientos que deben hacer a las plantas eléctricas y las móviles. Pero también tenemos, por ejemplo, las pilas, que las pilas, si bien tenemos pilas recargables, que esto hace que el residuo no se genere tan rápido, también tenemos una campaña de recolección de pilas que, si bien no son generadas por un objeto institucional, pues sí son generadas por los colaboradores, pues también los incluimos. También tenemos los toner, entonces como tal los toner están en una discusión bastante amplia desde hace mucho tiempo porque hay unos toner que ya están excluidos como residuos peligrosos, otros que no, eso depende de la marca y de los avales que dé el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Distrital de Ambiente. También tenemos algo que se llama residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o RAES, que son estos que ustedes ven acá al lado derecho. Entonces, estos elementos, si bien no son peligrosos propiamente por su estructura como tal, es decir, un televisor que se dañe en el canal no es peligroso, sí tiene elementos que son especiales y que pueden ser potencialmente nocivos para el ambiente y para la persona que los manipule. Metales pesados, eh, también metales férricos y no férricos, tenemos vidrio, plástico y pues algunos otros elementos pues que pueden impactar el ambiente. Y también tenemos otra cosa que se nos genera mucho, que son pinturas, solventes y todo lo que tenga contacto con estos elementos también pasa a ser un residuo peligroso. Algo que nos permite identificar fácilmente un residuo que no se puede disponer como cualquier otro elemento que consumamos diariamente es esto. Por ejemplo, si ustedes ven las cajas donde vienen los celulares o las baterías, muy probablemente van a ver este logo. ¿Por qué? Pues porque esos elementos no se pueden disponer en, en canecas o en puntos de recolección ordinarios, precisamente por su composición y demás. Deben disponerse en campañas que las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, habilitan con puntos para entregar nuestras baterías o nuestros equipos celulares ya en desuso. También hay puntos de recolección para residuos electrónicos, para aceite de cocina usado, para aceite industrial usado. En fin, ahí tenemos una gran variedad de información y de puntos para poder disponer estos residuos. ¿Qué tipos de residuos generamos en la entidad? Entonces, como ya lo mencionó Angélica y ya a un mayor grado de detalle, pues se los presento. Tenemos pilas usadas, tenemos tóner usados, tenemos cartuchos usados, tenemos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tenemos luminarias usadas, que estas son de mercurio, envases de productos de aseo y envases de pinturas disolventes y sellantes, que son productos pues del contrato de aseo y cafetería, y insumos de mantenimiento de vehículos. Digamos que esta es la fuente y acá ya está un poco más detallado qué es lo que tienen o qué específicamente es lo que existe dentro de estos elementos para volverse peligrosos. Otro que me faltó, que si bien no es propiamente peligroso, estamos en un debate para la gestión, son las luminarias LED. Porque si bien no son peligrosas y tienen un componente electrónico que las puede convertir pues, en un elemento especial. Esta clasificación o esta corriente, pues nos la suministra la normatividad. Yo ahí no voy a entrar pues, a hablarles puntualmente de qué artículo y demás. Es el decreto 4741 de 2005, que tiene como tal toda la información en sus anexos 1, 2 y 3 sobre la gestión, sobre la corriente de peligrosidad a la que se asocia un residuo. Bueno, y uno de los anexos pues indica precisamente cuáles son las características de esos residuos. Casi todos nuestros residuos son de tipo tóxico o corrosivo. Muy pocos son de tipo inflamable. eh, y esto se hace principalmente, o estos inflamables pues por lo general no se manejan internamente, se manejan a través de un contrato de mantenimiento. No sé si hay preguntas. Por ahora creo que no. Entonces continúo.
Bueno, acá ustedes pueden ver unas fotos con los residuos almacenados en nuestro cuarto de almacenamiento temporal. Nuestro cuarto de almacenamiento temporal está ubicado en el primer piso. Es un cuarto que comparte espacio físico con el cuarto de insumos de aseo y tiene una llave. Ustedes bajan al sótano por la escalera interna y a mano derecha donde está el punto como de vigilancia de los guardas, al lado hay una puerta. Esa puerta tiene un candado que tienen que pedir en servicios administrativos y ahí encuentran este espacio que están viendo en la imagen. Esta foto que ustedes ven al comienzo es una foto que presenta como tal la disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que hicimos el año pasado. Esto de acá es como tenemos actualmente nuestro cuarto. Obviamente esto puede variar, pues no estamos en la presencialidad, entonces hay cosas que no se monitorean a diario. Hay que hacer unas inspecciones para validar que en efecto todo esté en orden o si hay que hacer algún ajuste. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenemos tarros de pintura, estos de acá son luminarias, más tarros de pintura, una batería, que son elementos que generamos al interior de la entidad por nuestra gestión. Para poder hacer una adecuada gestión de residuos peligrosos y poder, digamos que cumplir con la normatividad a nivel institucional, tenemos que estructurar año a año algo que se llama el PGI-RESPEL. El PGI-RESPEL es el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, que es un instrumento mediante el cual se identifican los residuos que se generan en la entidad y también nos permite establecer qué medidas de control, tanto interno como externo. El interno se llama manejo interno ambientalmente seguro y el externo pues igual, solamente que es control externo, manejo externo, de los residuos peligrosos que generamos. Y tiene una estructura predefinida. Un componente de prevención y minimización, porque lo principal siempre va a ser apuntarle a reducir la generación de los residuos. Otro componente de manejo interno ambientalmente seguro, un componente de manejo externo ambientalmente seguro y un cuarto componente que es pues, el de ejecución y monitoreo de evaluación de la implementación de este instrumento. El componente 1 busca adoptar esas medidas que nos permiten minimizar la generación de residuos peligrosos, teniendo en cuenta obviamente nuestra capacidad operativa, nuestra capacidad financiera, nuestros recursos físicos en términos de maquinaria y demás. El componente 2 pues busca definir las buenas pautas para el manejo interno de esos residuos, básicamente lo que estamos haciendo en este momento. El tercer componente ya es cuando le entregamos los residuos a un gestor externo. Entonces, es cómo nos preparamos para eso, si verificamos que sea un gestor autorizado, que tenga todos los permisos y en fin, todo lo que implica básicamente como una contratación de este tipo o una entrega sin costo, pero con unas condiciones específicas. Y por último, pues el componente de ejecución, seguimiento y evaluación, pues que busca definir las responsabilidades frente a la implementación, control y verificación del plan. Para poder operativizar la gestión de los residuos peligrosos, nosotros contamos con 4 instrumentos o formatos que diseñamos para poder tener un control cuantitativo y cualitativo de la gestión de los residuos. Esto es monitoreado por la autoridad ambiental competente y acá en este caso la autoridad ambiental competente son 3. El IDEAM, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Ministerio de Ambiente. Entonces, digamos que sobre este tema tenemos 1000 ojos encima. Y siempre es, digamos que, objeto de mucha revisión por parte de las autoridades ambientales. Por eso es tan importante utilizar los formatos y tenerlos actualizados. Entonces, los primeros 2 formatos, bueno, el primer formato de registro de residuos peligrosos. Yo se lo remito mes a mes a algunas personas específicas de cada área con el fin de que diligencien la información. En el caso, por ejemplo, de la coordinación técnica, el formato pues se le entrega a Angélica y a Dairo para que ellos puedan redistribuirlo o recolectar la información requerida y luego me lo transmite. Pero la responsabilidad de la información que se plasma acá no es solamente de Angélica y de Dairo, ahí tengo que ser claro, es de cómo internamente ustedes se organizan para definir funciones frente a estos temas. ¿Qué nos permite tener este formato? Pues primero, cuándo se generó el residuo, cómo lo denominamos el residuo, de dónde viene, cuánto pesa,
ahí hay que hacer una claridad. Nosotros en este momento no tenemos báscula digital, estamos en proceso de adquisición, entonces es un peso estimado. ¿Listo? Número de unidades, entonces también para sacar la relación de unidades y peso, y en qué estado está. Puede estar en un estado sólido, semisólido, en polvo o estado líquido. Esta información me la entregan a mí y con esta información yo alimento este otro formato que se llama cálculo de la media móvil. Este cálculo lo que nos permite es saber cuál es el nivel de generación de residuos peligrosos que tiene cada entidad. En este caso, pues simplemente se va a ir suministrando o se va alimentando la información consolidada de todas las áreas. Si hay residuos que no están acá incluidos, pues se relacionan acá y se adicionan como tal, perdón, acá en otros, y se describe pues acá básicamente cuáles son. Acá si hay alguna observación específica, y esto a través de un cálculo de media aritmética, pues nos va sacando la relación de el promedio de generación mensual de residuos. Al final del año sabemos si somos microgeneradores, pequeños, medianos o grandes. Dependiendo del tamaño, pues requerimos o no registro. Nosotros hace mucho me refiero a 3 años más o menos, estábamos como microgeneradores, pero pues debido a un proceso o a varios procesos de bajas, pasamos a ser medianos y ahora estamos como pequeños. Entonces, esto es muy dinámico también. El tema es que como ya nos registramos como medianos generadores, nos toca hacer reportes ante el IDEAM anualmente. Estos reportes se hacen en el primer trimestre del año. Por eso es muy importante que la información que se registra en este formato sea lo más verídica posible y pues también que me entreguen las actas de disposición final de los residuos que no son gestionados internamente. ¿Esto para qué? Pues para tener un control de todo lo que está pasando con los residuos. Bueno, acá hay que colocar el año, quién se encarga del cálculo, en este caso pues soy yo, estado de gestión de los residuos y algún otro estado de gestión aparte porque eso tiene una lista desplegable. Otro de los insumos o de los instrumentos de trabajo que es fundamental y no puede dejar de utilizarse son los rótulos de residuos peligrosos. Estos rótulos lo que nos permite es identificar precisamente este residuo y saber qué tan peligroso es. Si es peligroso en términos de inflamabilidad o en términos de toxicidad, o si tuviéramos más residuos, pues ampliaríamos un poco más el, el panorama de las categorías. Pero en este caso, pues los de nosotros son básicamente inflamables y tóxicos. Por eso utilizamos estos dos rótulos. ¿Qué se debe hacer con estos? Se deben imprimir, diligenciar o diligenciar si ya tienen información del residuo en su puesto de trabajo, diligenciar, imprimir y pegar en el en el empaque donde están los residuos. Otra cosa importante, el residuo no se puede entregar si no viene en un empaque, y esto me refiero a residuos que se puedan romper fácil, que tengan vidrio o que tengan elementos que sean peligrosos y se puedan desprender de la estructura del residuo como tal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si disponemos luminarias de mercurio y no lo estamos haciendo en los embalajes de cartón, debemos hacer una envoltura en papel periódico o en plástico, algo que nos permita cuidarnos en caso tal de que se rompa en el proceso de transporte. Por último, tenemos otro formato que también debe diligenciar cada persona encargada de bajar los residuos peligrosos. Esto se llama Bitácora de Registro de Movilización Interna de Residuos Peligrosos. Y lo que nos permite básicamente es tener una trazabilidad de lo que ingresa y de lo que sale. Entonces acá, por eso tenemos fecha de ingreso, hora de ingreso, material a ingresar en el cuarto, nombre del responsable y área de trabajo. Básicamente, pues para llevar la trazabilidad de qué está ingresando y en qué fechas. Esto tiene otra parte que ya es cuando yo saco los residuos, que me toca diligenciar, cuándo salieron, en qué cantidades y pues quién los sacó. Como les digo, para tener un control de la trazabilidad de los residuos manejados. Por otro lado, también tenemos, digamos que las responsabilidades frente a la gestión de los residuos peligrosos. Entonces tenemos en el primer componente, pues básicamente que es prevención y minimización, hacer buen uso de los equipos, insumos e instalaciones de la entidad, incentivar el cambio de tecnologías por tecnologías mejores que de pronto ya no generen residuos peligrosos, como hacemos con la transición de luminarias de mercurio a LED,
y también reportar siempre aquellas buenas prácticas que nos permitan de pronto mejorar la gestión. Si alguno tiene una idea y demás, la gestión ambiental es de puertas abiertas para que cualquier idea pueda ser revisada y de pronto analizada para ser implementada también. Esto es un trabajo colectivo. El componente 2, pues qué responsabilidades tenemos todos. Básicamente, en este caso que somos como el equipo de trabajo que tiene relación directa con los residuos, pues registrar y rotular estos residuos en tiempo real. No es que yo los guardo 20 días y entonces cuando Julio pide hacer la solicitud, ahí sí bajo y lo rotulo. No, el residuo se generó hoy, lo ideal es que hoy lo bajen. Esto se entiende pues que la dinámica de operación del canal a veces no permite que pueda hacerse, pero pues la ideal es pegarnos lo más que podamos a esa buena práctica. No almacenar los residuos en los puestos de trabajo. En varias visitas de seguimiento pues nos ha pasado que se han encontrado luminarias y demás elementos por ahí dispuestos de forma inadecuada. Entonces es importante tener en cuenta eso. Reportar novedades y o posibles accidentes. Esto también pues apalancado o apoyado con el área de seguridad y salud en el trabajo. En caso de encontrar residuos peligrosos almacenados, informar y registrar su generación. ¿Esto para qué? Pues en caso tal de que se generen o se identifiquen residuos peligrosos que no se tengan, digamos que, identificados como residuos que se generan normalmente en el área. El componente 3 está asociado, bueno, perdón, me faltó otro, diligenciar la bitácora de generación. Es muy importante diligenciar la bitácora porque esto nos permite conocer precisamente cuáles son esos movimientos que ha tenido el material al interior de la entidad, al interior y por fuera. El tercer componente va asociado a la entrega. Entonces, en este caso, las responsabilidades pues irían en entregar los residuos a empresas certificadas por la autoridad ambiental competente, almacenar los certificados de disposición final por un tiempo no menor a 5 años. Aquí hay que hacer la claridad de que nosotros registramos los residuos sobre los cuales haya un certificado a nombre de Canal Capital, es decir, los residuos que se generan por contrato de mantenimiento y que el certificado salga a nombre de ese contratista, pues no se catalogarían como residuos propios del canal, no se registran ante el IDEAM, pero sí debemos tenerlos, obviamente, como control nuestro en sus certificados de disposición final. Y el último componente, pues básicamente es hacer la revisión del cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas valga la redundancia, en el plan, capacitar en gestión de RESPEL a los diferentes responsables, que es lo que estamos haciendo. Y otro componente que no se menciona mucho, pues es que es básicamente complementar con un monitoreo de riesgos. ¿Listo? En este caso, pues riesgos ambientales. Bueno, tenemos 7 personas. No, mentiras, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 personas. Entonces les voy a pedir un favor enorme y es que las 5 personas que están acá realicen el diligenciamiento del formulario que estoy adjuntando en este instante en el chat para, pues, primero para saber si les quedó clara la información y también para conocer, pues, sus puntos de vista, si tienen de pronto alguna recomendación que podamos tener en cuenta para futuras capacitaciones. Vuelvo y repito lo que dije al inicio de la actividad, teniendo en cuenta pues diferentes complicaciones asociadas como a la agenda, al personal y demás, pues esta actividad se está grabando y esta grabación se le va a entregar o se le va a enviar el enlace a pues las personas que están en este momento acá para que me colaboren haciendo la redifusión del material al interior de los equipos y voy a programar una segunda sesión la otra semana de media hora, teniendo en cuenta pues mientras ingresan y demás, pero no nos va a tomar mucho tiempo para diligenciar las personas que faltan este formulario que les acabo de compartir. Entonces, pues nada, yo quedo pendiente del formulario diligenciado para ver sus respuestas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o algo que de pronto consideren que puede aportarle a la gestión de residuos. Listo. Entonces, pues viendo que no hay comentarios de ningún tipo, voy a dejar ya de grabar la sesión y pues no se me vayan a ir hasta que no revisemos el material o el formulario.